Hola, hola. Bueno, buenos días a todos. Vamos a cumplir lo que está anunciado en el programa como bienvenida e inauguración. Abrimos ahora los 22 encuentros de filosofía. Estos encuentros, desde el tercero, los viene organizando la Fundación Gustavo Bueno. Los dos anteriores todavía no existía la Fundación Gustavo Bueno. Los organizaba la revista El Basilisco y una agrupación de estudiantes de filosofía hace 22 años. Cuando se constituyó la Fundación Gustavo Bueno, pues los encuentros, al asumir la fundación, la revista El Basilisco, también los incorporó, y hasta hace 9 años se celebraban en Gijón, en el mes de julio, y desde hace 9 años se celebran en Oviedo en estas fechas previas a la Semana Santa. Tradicionalmente también estos encuentros de filosofía normalmente sirven para poner en contacto a personas interesadas por cuestiones filosóficas, principalmente desde la perspectiva en la que nosotros nos movemos, que vienen de fuera de España. Es decir, la participación en estos encuentros ya tradicionalmente, fundamentalmente, es de gente de fuera de España, que es lo mejor, de fuera de Asturias, que es lo mejor que puede suceder a un entorno filosófico, porque así se rompe la endogamia, etcétera, etcétera. En la carpeta que se les ha entregado, este año hemos puesto un mapita con distintos sitios donde se puede comer en el entorno, porque cada cual se resuelve la comida por su cuenta, pero para que tengan un poco las ideas, y porque lo que suele pasar en estas asambleas, en estas reuniones, pues que los que ya han venido otras veces se conocen, se van, se hacen grupito, entonces se trata pues de que nadie quede por ahí marginado, y entonces sirva para los encuentros, para encontrarse, para estar en común, etcétera, etcétera. Tienen el programa, la estructura de los encuentros son dos mesas redondas, una que vamos a hacer en cuanto termine esta presentación y mañana otra por la mañana, luego unas sesiones de comunicaciones hoy y mañana, por la mañana, de 5 comunicaciones de media hora cada una, y por la tarde, hoy hay a las 5 la conferencia de Marino, mañana a las 4:30 la presentación del libro de Carmen Baños, y luego la conferencia de Manuel Toaria, y luego habrá un vino de despedida de los encuentros aquí mismo. Y hoy por la tarde tenemos 2 añadidos. A las 8 de la tarde, en el Club de Prensa de la Nueva España, dentro de los encuentros, pues la presentación del libro de Jesús Maestro, y así pues aprovechan para conocer el magnífico Club de Prensa del Diario de la Nueva España. Y hoy a las 4 menos cuarto, para aquellos que tengan interés por el asunto, hay una reunión fuera de programa, pero a la que pueden asistir quienes tengan interés, con Juan Carlos Buzón, que es un profesor de filosofía de un instituto de Madrid, y que va a presentar y quiere intercambiar y propuestas y opiniones. Se le ha ocurrido hacer la versión en videojuego de lo que es el cómic panfleto materialista de Juan Antonio Méndez, de Juan José Méndez, y entonces lo tiene titulado Simploqué, la leyenda de Gustavo Bueno, y entonces pues va a estar a las 4 menos cuarto. Todavía no está hecho, quiere decir, está en una fase previa, pero que él agradecerá, vendrá la hora de comer, él agradecerá pues las opiniones y el contacto, etcétera, etcétera. Bien, el tema de estos encuentros fue sugerido por Bueno después de los encuentros del año pasado, en el sentido que explicaré un poco al principio de la mesa redonda, de que convenía que incidiéramos más en la cuestión del fundamentalismo científico, ¿no? Es decir, que durante los años pasados pues habíamos tratado del fundamentalismo político, de cosas así, pero que no había
que era más peligroso el fundamentalismo científico, aunque más discreto y con mejor prensa, y que era un asunto que convenía tratar, y por eso organizamos estos encuentros. Como todo el mundo sabe, pues estos encuentros son los primeros en los que no está bueno, y entonces, como final de esta presentación, pues yo les sugiero hacer un minuto de silencio. Entonces, gracias. Bueno, pues terminada la presentación y bienvenida inauguración, han quedado inaugurados los encuentros, damos paso a la primera mesa redonda, que se titula Ciencia y fundamentalismo científico, el mismo rótulo de los encuentros, y en la que vamos a intervenir pues yo mismo ahora haciendo una pequeña presentación del asunto, y luego hablará Carmen Baños Pino y Tomás García López. En principio está previsto que cada uno de nosotros intervengamos pues 15 minutos, una cosa así, para que pueda quedar tiempo para un coloquio. No les había dicho antes, en los coloquios, las comunicaciones también tienen media hora, está previsto que una comunicación, la exposición deben ser 15, 20 minutos para que quede tiempo para que haya coloquio, pero en el plazo hay que mantenerlo, y todos los que quieran intervenir, el uso de la palabra lo tiene el que tiene en su mano el micrófono de mano. Si no hay micrófono, pues no se puede hablar, porque si se habla no se graba. Y entonces, pues como saben, grabamos todas las sesiones, luego se hacen públicas, con lo cual tácitamente todo el mundo está de acuerdo en que se grabe, y el que no quiera salir, pues que se ponga un antifaz o lo que sea. Bueno, y la hora a la que vamos a terminar necesariamente esta mesa redonda es las 11:15, para que haya 15 minutos de descanso antes de empezar la sesión de comunicaciones. Bien, pues ya sin más entramos en materia un poco. Unos encuentros sobre fundamentalismo, ciencia y fundamentalismo científico no son un lugar donde se vaya a exponer sistemáticamente esta cuestión, sino que es unos encuentros donde se van a presentar comunicaciones de diverso tipo, donde se van a hacer mesas redondas y conferencias, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí algunos de ustedes pues vendrán sabiendo de estos asuntos, otros enfrentándose con ellos por primera vez, quiere decir que hay una casuística, y luego quienes vayan a ver esto también en su grabación, pues quiere decir que hay que ponerse en la perspectiva de que no se puede entrar de mano a tratar ya cuestiones pues, que vienen siendo discutidas hace tiempo, sino que hay que mantener un equilibrio entre lo que es una introducción general al asunto, para quienes partan de cero también en el tratamiento de estos asuntos. Y entonces el sentido de esta primera intervención mía pues es un poco hacer un contexto y un preámbulo de estas cuestiones. El concepto de fundamentalismo científico, es un rótulo, es un sintagma que está acuñado desde los años 20 en lengua inglesa por derivación del fundamentalismo teológico. Fundamentalismo es una fórmula que, como muchos ya saben,
se acuñó en los ambientes protestantes norteamericanos después de que los hermanos Stewart, ricos petroleros californianos, financiaron la publicación de una serie de folletitos que se llamaban Los Fundamentales, de Fundamentals, que eran los fundamentos de la fe cristiana que los protestantes no podían renunciar a ellos. Esa operación de millones de folletitos de propaganda protestante sobre los fundamentos protestantes se convirtió a principios de los años 20 en un rótulo fundamentalismo que tenía tanto un sentido despectivo hacia quienes seguían aquellos fundamentos de la fe, como un sentido meliorativo asumido por ellos, que se consideraban también fundamentalistas porque seguían, o sea, siempre el doble juego. Evidentemente, esa es la historia del ismo, del fundamentalismo, pero que evidentemente no quiere decir que no existieran fundamentalismos antes de que se adopte ese rótulo. En las propias construcciones teológicas católicas del siglo XIX abundan los libros que se llaman fundamentos de esto, de filosofía, de teología, de lo que sea, con los mismos sentidos, bueno, en el siglo XIX y antes, pero en el siglo XIX principalmente por el contexto en el que estamos, cuando se ha producido desde finales del siglo XVIII pues, la cristalización de las nuevas disciplinas científicas, la ciencia como una realidad que se va disociando del bloque ciencia-filosofía clásico, y que la ciencia pues, se va enfrentando principalmente pues, con la fe, con la religión, pues, todo el positivismo, pues, todas estas cuestiones que todo el mundo más o menos pues, conoce. Entonces, que el rótulo, los fundamentos y las cuestiones fundamentales, etcétera, pues eso abunda en la bibliografía del XIX en estos mismos contextos, es decir, que sería un error fijarnos en el fetichismo de fundamentalismo científico que aparezca ese rótulo, pero sin embargo el rótulo sí que tiene la ventaja de que permite seguir bien las líneas ideológicas por las que se van moviendo tanto las posiciones que defienden, cuando el rótulo fundamentalismo científico es asumido por los propios científicos, o cuando es utilizado para calificar las pretensiones de muchos grupos de científicos, etcétera, etcétera. Es decir, que en ese sentido sobre el rótulo fundamentalismo científico, pues ya desde hace 7 años o así, pues hay una entrada en el proyecto Filosofía en Español, en el averiguador, que se llama Fundamentalismo Científico, que la preparé yo mismo en aquel momento, cuando, pues, en el contexto de los trabajos sobre el fundamentalismo que se venían haciendo desde entonces, y el primer uso en español es de los años 50, en una traducción de una obra norteamericana, en una traducción mexicana, pero luego a partir de los años 90, fundamentalismo científico pues ya adquiere carta de naturaleza propia, de forma paralela también al incremento de la presencia del rótulo y de la idea de fundamentalismo, que, como también todos saben, aunque en sus orígenes viene de los años 20, prácticamente era un concepto que estaba latente, pero que cuando renueva de una manera casi hegemónica su presencia es con ocasión de la vuelta de su exilio parisino a Irán del ayatolá Jomeini, y cuando se empieza a hablar del fundamentalismo islámico. Es decir, para muchas personas la primera vez que oyen hablar de fundamentalismo es como fundamentalismo islámico, y durante muchos años pues hablar de fundamentalismo por antonomasia era fundamentalismo islámico. Por la moda del fundamentalismo islámico, pues luego se fueron produciendo un montón de fundamentalismos más, pues el fundamentalismo político, que lo analizó Bueno mucho, claro, fundamentalismo político que, por ejemplo, pues se llegó a situaciones ridículas en España, donde pues un periodista como Juan Luis Cebrián se presentaba como que él había acuñado el fundamentalismo democrático, el rótulo de fundamentalismo democrático y cosas así, cuando son
rótulos pues, que tienen una tradición de décadas anteriores, pero bueno, es decir, y ellos lo aplicaban además para calificar a los del PP, que sin creer en la democracia aplicaban una especie de talibanismo fundamentalista, democrático, para pretender ganar las elecciones. Luego aquellas elecciones el PP no las ganó porque vino el 11M, con lo cual el fundamentalismo islámico y el fundamentalismo democrático maridaron de una manera maravillosa, pero que sirven muy bien seguir estas pistas para ver las cargas ideológicas que están operando en este sentido, y en quien no conozca esos textos, pues vamos, les remito a esos análisis que están en la sección de rótulos del proyecto Filosofía en Español, de filosofía.org, y también pues, en textos y en artículos del Catoglepas y de Bueno, etcétera, etcétera. El interesante es que el primer uso de fundamentalismo científico en inglés se hace precisamente a la defensiva, lo hacen a la defensiva científicos, entonces en los años 20, en la ola de lo que se podía esperar de la ciencia. Eran los colegas Huntington y Whitney, que eran avanzados activistas de la eugenesia racista, que en un libro que se llama Los constructores de Norteamérica, pues propugnan en el año 27, propugnan unas campañas sistemáticas de esterilización para sanear la raza blanca, pues, y evitar los gastos que la sociedad tiene que hacer, pues, con todas las líneas de criminales innatos y de cosas así, bueno, pues muy en línea de las teorías propias del siglo XIX, y que, aunque hoy los documentales nos hagan creer pues, que eran cosas que solo practicaron luego los nazis ya en términos ya científico-técnicos avanzados en los campos de exterminio, pues todos los países civilizados de antes del Holocausto pues venían practicando. Y de la misma manera que en el siglo XIX hubo ciencias que se apuntaron al positivismo y que eran consideradas como las ciencias hegemónicas en el momento, como la homeopatía o como la frenología o como el espiritismo, que practicaban científicos hoy reconocidos, etcétera, etcétera, y que ejercían fundamentalismos científicos bien serios en todas las polémicas que hay en el siglo XIX sobre estas cuestiones, pues estos activistas racistas eugenésicos norteamericanos, cuando defendiendo las posiciones de su libro, dicen ellos a la defensiva: ¿acaso esto que estamos nosotros diciendo suena como si fuera un fundamentalismo científico? Es decir, ya, casi en plan irónico, con el referente del fundamentalismo teológico que se estaba en esos años ya utilizando como moneda de batalla ampliamente, y entonces aquí introducen ese rótulo casi en plan irónico, desde la seguridad en la que estaban de estar defendiendo las posiciones científicas más positivas del momento, que eran las posiciones de la eugenesia, etcétera, etcétera. Bien, en el contexto del materialismo filosófico, curiosamente, en la edición de los tomos de la teoría del cierre categorial, en el año 93, Bueno no utiliza materialismo científico como tal rótulo. Fundamentalismo científico. Habla así de fundamentalismo cientificista, fundamentalismo físico, fundamentalismo ontológico noseológico, fundamentalismo cientificista materialista, fundamentalismo noseológico. Eso en el tomo 3 de la teoría del cierre aparecen esas fórmulas, pero fundamentalismo científico como tal no lo utiliza, por lo que yo he visto, hasta el año 95 en el librito que es la ciencia. Y ahí les leo un párrafo del año 95 que es: ¿acaso el genio de Laplace no desempeñaba en el terreno de la ciencia mecánica funciones similares a las que Hegel asignó a la conciencia absoluta en el terreno del saber filosófico?
una suerte de fundamentalismo científico, y lo pone entre comillas, que se abre ante nosotros. El científico positivista y radical dirá, en relación al campo de su especialidad, lo que Hilbert decía en alusión al célebre lema de Dubois-Reymond y refiriéndose a su propio campo de investigación. En geometría no cabe el ignorabimus. No debe creerse que este cientificismo fundamentalista sea tan solo una floración que hubiera brotado durante el pasado siglo a cuenta de la impresionante ebullición que en la época alcanzaron las ciencias positivas. El fundamentalismo científico nunca ha desaparecido del todo. De hecho, resurge en los últimos años del siglo que acaba, pero este resurgimiento solo podemos entenderlo como efecto del influjo de muy confusas ambiciones metafísicas. 2 años después, en una entrevista que le hicieron en el periódico El Mundo, el periodista transcribe la respuesta de una manera más contundente. Le dice la pregunta, pues ciencia. Entonces, respuesta dice, está extendiéndose un fundamentalismo científico que considera la ciencia como la panacea de la humanidad y que, en manos de las mafias de científicos, no es sino un instrumento de control y poder sobre la propia humanidad. En 2001, les leo otro fragmento. Por nuestra parte, consideramos gratuitas tales esperanzas progresistas, ante todo porque no compartimos en absoluto el supuesto de que las ciencias positivas y las tecnologías hayan logrado controlar las claves del universo y de la sociedad. Este fundamentalismo científico no es otra cosa, a nuestro entender, sino ideología propia de determinadas comunidades científicas o de determinados soviets de ingenieros, aquellos tecnócratas de Scott que hoy vemos transformados en militantes de la disciplina llamada CTS. Entonces, a partir de ese momento, el rótulo materialismo científico comienza a ser utilizado ampliamente en el entorno de los que escriben desde las perspectivas del materialismo filosófico, es decir, pues Atilana Guerrero en el 2003, Pérez Jara en el 2005, Carlos Madrid en el 2006, dice Carlos Madrid, que será el primer comunicante después, en 2006. Además, podemos adelantar que estos análisis gnoseológicos proporcionan la mejor refutación del realismo adecuacionista y del fundamentalismo científico tan de moda en nuestro tiempo, como Gustavo Bueno denuncia en el vídeo ante el tomo 6 de la teoría del cierre categorial. En 2007, Bueno pronunció en los cursos de Santo Domingo la conferencia contra el fundamentalismo científico y en La fe del ateo habla ampliamente del asunto. Íñigo Ongay utiliza brillantemente en un análisis pues, de un vídeo que puso Televisión Española sobre el CER, pues estas perspectivas, y en el 2010 pues, bueno, también publica Fundamentalismo científico y bioética, etc. Es decir, fundamentalismo científico entonces es un rótulo que desde los años 90 circula en español al margen de la referencia puntual de los años 50 y que desde el año 95 es ampliamente utilizado en nuestro entorno y que se une a los otros dos fundamentalismos que son aquellos contra los que desde nuestra perspectiva debe combatir con mayor insistencia pues, una perspectiva crítica de la realidad. El fundamentalismo científico junto al fundamentalismo político y junto al fundamentalismo religioso. Y con esto creo que ya queda hecha una introducción suficiente y Carmen Baños sigue con esta mesa redonda. Buenos días. Bien, como consideraciones preliminares de esta primera mesa sobre el tema ciencia y fundamentalismo científico, voy a referirme a los fundamentos sobre los que se asienta el fundamentalismo científico. Me interesa subrayar, a modo de pinceladas muy generales, cómo la valoración que se hace de la ciencia desde criterios totalmente externos a ella, pues es completamente diferente a la que desde la teoría del cierre categorial hacemos, pero utilizando criterios que son internos a las propias ciencias. Partimos de que el fundamentalismo científico, que pone a la ciencia como valor superior, se apoya en unos fundamentos que son reales. Es decir, el reconocimiento creciente que tiene hoy el término ciencia para avalar cualquier actividad, cualquier programa,
cualquier proyecto, cualquier presupuesto, cualquier producto de consumo, pues no es algo que sea gratuito. Desde la teoría del cierre categorial hemos subrayado siempre la importancia de las ciencias, en tanto son construcciones racionales, y con ello entendemos que son configuraciones que resultan de los ensamblajes de los múltiples componentes que los sujetos operatorios han llevado a cabo. Y en este sentido, la valoración que desde la teoría del cierre categorial otorgamos a la ciencia es muy alta. No se reduce a resaltar aspectos prácticos que hayan supuesto mejoras para la vida cotidiana, sino que su importancia la deducimos de su misma racionalidad. Esa racionalidad, como antes he dicho, entendida como construcción. Ahora bien, cuando indagamos acerca de los fundamentos sobre los que se asienta el fundamentalismo científico, pues nos encontramos que uno de los motivos por los que éste se ha implantado en la sociedad es justamente la racionalidad. Pero claro, ahora es una racionalidad que está entendida desde una perspectiva totalmente diferente a cómo se entiende desde los criterios internos de la propia construcción científica. Ahora esa racionalidad pues está entendida desde una escala lisológica que la ve como un rasgo constitutivo del hombre. Y claro, desde este supuesto, la racionalidad científica vendría a ser no solo lo que nos distingue hoy como hombres, sino lo que además nos permite vivir. El valor de la ciencia se pone así en la posibilidad misma de que los millones de seres que habitamos el planeta podamos sobrevivir. Y claro, este argumento, que en principio puede parecer muy obvio, muy razonable, pues en realidad es un argumento que incurre en una petición de principio, porque se justifica el que la ciencia juega un papel constitutivo para la humanidad, partiendo precisamente de una humanidad que ya está en marcha y cuya existencia ella misma es muy difícil de justificar. Y por otra parte tenemos pues otras posiciones que no están de acuerdo con el valor que se le otorga a la ciencia. Por ejemplo, tenemos los movimientos que podríamos llamar anticivilización, del tipo de los que promueven esa vuelta al primitivismo. Este tipo de movimientos rechazan y desprestigian la ciencia y también la tecnología, con la paradoja de que, según ellos, tanto la ciencia como la tecnología han resuelto una serie de problemas que no hubieran existido si ellas mismas no los hubiesen provocado. Y claro, quienes tienden hacia ese nihilismo, en contra incluso de la racionalidad científica, pues suelen aducir generalmente este tipo de paradojas. Y son justamente estas paradojas las que vuelven a llevarnos a la cuestión que parece estar en el fondo del asunto. ¿Por qué los hombres han desarrollado las ciencias? ¿Será acaso por haber desarrollado un cerebro superior o por tener un alma? ¿O será porque inventaron las ciencias por la necesidad que tenían de conocimiento? Y claro, este tipo de cuestiones que pretenden dar cuenta de la ciencia desde unas apreciaciones completamente externas a la propia construcción científica, pues todas ellas suponen una petición de principio, que consiste en algo así pues como creer que se puede partir del supuesto de que el cerebro o el alma produce ciencia, porque tendría así como una especie de virtud científica. Claro, desde la teoría del cierre no podemos admitir que el origen de las ciencias haya que ponerlo
en esa tendencia humana hacia el conocimiento. Desde la teoría del cierre categorial se explica el origen tanto de las ciencias como de las técnicas, sin peticiones de principio de esta índole. En vez de utilizar fórmulas lisológicas que asumen predicados porfirianos sobre el hombre, del estilo del hombre como animal racional, o la del conócete a ti mismo, el materialismo filosófico pues se sitúa en una escala morfológica mucho más próxima a esa variedad de técnicas que se sobreentienden en la famosa definición de Hesíodo del hombre como animal que come pan, o esas otras que aluden a unas situaciones en las cuales unos grupos de hombres se han visto obligados, en su lucha por la supervivencia, a imitar, a tener que superar los artefactos de otros grupos de hombres con los que están necesariamente compitiendo. Como es bien sabido, la teoría del cierre categorial pone la génesis de las ciencias en los oficios artesanos. Unos oficios artesanos que han salido de la división del trabajo social, que han clasificado los diferentes repertorios de técnicas. Esta génesis la podemos ver mediante ejemplos a través del entretejimiento de las técnicas agrícolas que han hecho posible comer pan y que necesariamente se han ido complicando con las técnicas de agrimensura en las cuales hay que poner la antesala de una ciencia como es la geometría. Desde la teoría del cierre categorial consideramos a estas técnicas artesanales como procesos anteriores a la constitución de la ciencia, de la misma manera que solamente cuando ya una ciencia está en marcha podemos hablar en rigor de tecnología. Así pues, para la teoría del cierre categorial, la gran familia de instituciones complejas que componen la ciencia actual, pues no son unas meras formas de desarrollo de conocimiento humano. Quienes apelan a ellas, en realidad no están viendo la verdadera importancia que tienen hoy tanto la ciencia como la tecnología, puesto que están desviando su atención hacia unas cuestiones que son externas a lo que es el entramado interno de la ciencia actual. Decir que los científicos están impulsados por el afán del conocimiento, pues es hablar desde una pura simplicidad convencional. La actual organización profesionalizada de los científicos hay que verla hoy institucionalizada pues, en universidades, en comunidades de investigadores, en organizaciones sociales como pudieran ser los sindicatos de profesores universitarios, y esto hace que los intereses de los científicos y sus propios patrones de conducta estén ya asimilados a la de los profesionales de otras empresas industriales, hasta el punto de que entonces esa vehemencia por el conocimiento se hace tan irrelevante para el científico como la que un trabajador de la construcción pudiera sentir por la estética urbanística. Con ello quiero decir que la pasión por el conocimiento pues, no tiene más alcance que el puramente subjetivo. Vemos así que estas fórmulas sobre las que se fundamenta un fundamentalismo genérico que ve en la ciencia un valor supremo, pues está en realidad completamente al margen de la verdadera importancia que tienen hoy la pluralidad de ciencias. Desde la teoría del cierre categorial consideramos a las ciencias como mucho más que conocimientos, en tanto implican el hacerse mismo del mundo que nos rodea, del mundo que nos está dado, por supuesto, a una escala racional. Porque solo a partir de las transformaciones, de las técnicas, de las tecnologías humanas, podemos alcanzar la organización de nuestro mundo y no quedarnos pues, en una simple concepción metafísica de los fenómenos. Desde el materialismo filosófico se puede encontrar justificación de la realidad de las formas del mundo
a través de lo que las técnicas y las ciencias le están proporcionando. Desde estas coordenadas entendemos el por qué la ciencia se ha elevado pues, a lo más alto de la escala de valores humanos, pero sin recurrir a unos motivos externos de gremialismo científico, que por supuesto los hay. Lo que aquí defendemos es que sin el ejercicio de las funciones internas de la ciencia, que el materialismo filosófico pone en la idea de verdad como identidad sintética, la humanidad, en palabras de don Gustavo Bueno, no solo no podría encontrar su destino futuro, sino que ni siquiera podría subsistir en el presente. Desde esta posición rechazamos completamente los fundamentos que ponen como función constitutiva de la ciencia pues esas cosas como la de velar por el destino de la humanidad, mantener su existencia, o las que sugieren la función soteriológica de salvar la humanidad. Desde la perspectiva nosiológica, consideramos fundamentalistas a todas las concepciones de la ciencia que tienden a ver en ella el valor más alto del conocimiento humano, olvidándose y sin tener en cuenta que hay otras instituciones tradicionales, como por ejemplo pues la de la filosofía académica. Quienes asocian la función actual de la ciencia a la idea de conocimiento absoluto, pues se sitúan en un fundamentalismo muy cercano a la omnisciencia. Y esto no solamente está presente en todos esos proyectos interdisciplinares o proyectos de integración entre las diversas disciplinas o ciencias positivas, sino que está implantado ya en muchos sectores. De esta implantación, cada vez más creciente, seguramente darán sobrada cuenta las diferentes comunicaciones que se sucederán durante estos 2 días. Cedo la palabra, por mi parte terminado, cedo la palabra a Tomás. Buenos días. Ni qué decir tiene que el fundamento de estos encuentros, como ya han indicado los que me han precedido en la palabra, pues el fundamento está naturalmente en la filosofía del materialismo filosófico en torno no solamente a la idea de ciencia, sino también a la idea de fundamentalismo, ¿no? como idea ontológica. Ni qué decir tiene que, sin tener yo que extenderme, porque además Carmen ya ha hecho unos apuntes muy precisos sobre la idea de ciencia en el materialismo filosófico o noseológico, en principio hay que verla en el contexto en el que nos movemos como una alternativa a otras concepciones que no vamos a entrar en detalles, pero que sí que tendría ese rótulo general de la ciencia unificada, es decir, que lo que ha dicho Carmen sobre la pluralidad de las ciencias choca radicalmente contra esa noción de la ciencia unificada, o otra noción que se abre camino sobre la posibilidad de la interdisciplinariedad de las ciencias. Eso naturalmente nosotros lo negamos rotundamente. Existen pluralidad de ciencias con campo propio, cerrado precisamente con el concurso de lo que don Gustavo llama en toda su obra pues las identidades sintéticas, que proceden a su vez pues de contextos determinantes que hacen referencia a lo que ha dicho Carmen sobre las técnicas y las tecnologías. Bueno, yo no insistiré más sobre esta idea porque me parece que lo que ha dicho Carmen pues para esta mesa, para las pretensiones de esta mesa es fundamental. Sí que me gustaría, aunque ya Gustavo pues ha indicado las veces que don Gustavo se remite al concepto de fundamentalismo, sí que me gustaría centrarme, podríamos decir, en el legado que nos ha dejado en su ensayo sobre el fundamentalismo y los fundamentalismos, ¿no? Como un corolario que tiene que ver con la idea de ciencia, ¿verdad?
lo digo para aquellos que no hayan tenido todavía oportunidad de verlo, en el Basilisco número 44, pues aparece transcritas las 4 lecciones magistrales que ofreció en la Escuela de Filosofía de Oviedo en noviembre del 2014. Y como es muy extenso y también está al alcance de todos ustedes, no lo voy a ni mucho menos a resumir o a contar, sino que a la manera de una interpretación, pues voy a ofrecerles a ustedes 3 consideraciones que no se me han escapado a mí, y no sé si me equivocaré, y en ese sentido, como el texto está al alcance de todos nosotros, pues pueden ustedes luego objetarme o rebatirme o lo que les parezca, ¿no? Yo creo que en este importante ensayo, para el asunto que nos trae aquí, y podríamos decir que con él el profesor Gustavo Bueno da cuerpo a toda su teoría de la ciencia, porque naturalmente no es, aunque sea disociable, pues no es separable de su tratamiento de la teoría del cierre categorial. Entonces, 3 consideraciones. La primera de ellas, vamos, a mí me ha parecido, después de varias lecturas, a mí me parece que en este ensayo, pues hay implícitamente una teoría de la esencia del fundamentalismo en paralelo con la esencia de la constitución o la sístesis, ¿no? La palabra constitutio o sístasis, la formación de las ciudades en las sociedades políticas. Es decir, que aunque con independencia de que el rótulo fundamentalismo pues sea un asunto que tiene que ver con los años 20 del siglo XX, pues sin embargo, don Gustavo considera que esta noción ontológica de fundamentalismo pues ya está ejercitada, pues eso, en paralelo con la constitutio de las ciudades de las sociedades políticas. Es decir, que este asunto pues tiene que ver con pues eso, con una sociedad política constituida. Y fíjense, yo me he centrado sobre todo en un pequeño fragmento que les voy a leer del apartado 5 del primer capítulo de la primera lección, que se titula El contexto histórico de los fundamentalismos. Lo hago para aquellas personas que no han tenido acceso todavía a este texto, ¿no? Y dice don Gustavo: los fundamentalismos son figuras que no cabe predicar de los animales. No hay lobos fundamentalistas, aunque es una metáfora que se suele usar, aplicado precisamente a los talibanes, ¿verdad? Ni tampoco de los hombres en general, aunque estos hayan alcanzado ya en su evolución la condición de sapiens. Es preciso, dice a continuación, que los hombres, en cuanto a animales políticos, vivan ya en ciudades, las cuales, suponemos, resultan de la confluencia de tribus, dotadas de sus particularidades tecnológicas, costumbres, lenguaje. Cuando en estas ciudades hayan cristalizado entramados comunes, planes o programas, que asumimos por una parte de los ciudadanos, alcance la consideración de proyectos necesarios para el mantenimiento de la autasia de la ciudad, y cuando además actúen en la ciudad otros planes y programas alternativos, entonces surgirá un conflicto entre las diversas facciones de la ciudad. Y en este contexto, en este contexto conflictivo, surge el fundamentalismo. Lo dice un poco más abajo, ¿no? El entramado dogmático vigente, conservador, entre comillas, y la facción diferenciada que busca radicalizarse, se presentará como innovadora o progresista. Dentro de muy poco, precisamente, vamos a tener aquí la oportunidad de escuchar una comunicación que lleva por título Adversus Novatores, los innovadores, ¿verdad?, frente precisamente a una concepción dogmática de esas construcciones, de esos estromas, de esas podríamos decir, de esas formaciones teóricas, ¿no? Y dice, en el conjunto de la ciudad, sin que ello signifique que sus planes y programas sean más viables, eficaces o certeros que los planes y programas conservadores. Hay un conflicto, ¿verdad? Y entonces pone como ejemplo precisamente el conflicto en el seno de la escuela pitagórica.
el pitagorismo, precisamente como el primer fundamentalismo. Dense ustedes cuenta que esta escuela, además de estar vinculada pues, a las matemáticas, a una teoría de los números enteros y los números racionales, pues a su vez tienen una concepción cosmológica, es decir, aplicar toda esta teoría de números al cosmos en general, pero también al mantenimiento de la ciudad de Crotona. Es decir, que hay cosmología política y ciencia, todo ello combinado. Y en el seno de esta escuela, ¿verdad?, que tiene todas estas funciones, pues se produce un problema importante que destaca don Gustavo, que es el caso de Hipaso de Metaponto, que pues digamos que revela pues una inconsistencia del propio pitagorismo, que son precisamente la existencia de los números irracionales, ¿verdad? Y entonces, como lo da a conocer, la escuela se lanza contra él y, según cuentan las leyendas, pues fue asesinado. Se le montó en un barco y se le hizo pues sin rumbo, y entonces parece que se perdió en el mar Mediterráneo, ¿verdad? Y entonces don Gustavo se plantea la siguiente cuestión: ¿quiénes son fundamentalistas aquí? ¿El grupo que lo asesina o Hipaso de Metaponto? Bueno, pues naturalmente aquí tenemos el núcleo, teoría de la esencia, de lo que sería la idea ontológica de fundamentalismo, ¿verdad? Claro, don Gustavo dice que tampoco tiene mucho sentido culpar a uno o a otro, porque, por así decirlo, el plan pitagórico tenía, por así decirlo, pues funciones cosmológicas y funciones políticas, ¿no? Esta sería la primera de las cuestiones, ¿verdad? Bueno, y en este caso estaríamos, esto que hace tanto don Gustavo, que es clasificar continuamente, estaríamos ante un fundamentalismo violento, claro, que lo contrapone a otros fundamentalismos pacifistas. En principio, el fundamentalismo no tiene por qué tener este componente violento, ni mucho menos. Incluso él pues hace la disociación muy oportunamente entre fundamentalismo y terrorismo, pero hay veces que hay involucración. Este caso, y yo creo también haber visto esa involucración, no solamente en la defensa de los intereses de una ciudad, cuando hay un componente interno que puede perturbar la eutasia, sino cuando hay otros estados o otras sociedades políticas que ponen en dificultad a esa sociedad política, es decir, la guerra. En el ámbito de la guerra también se puede producir involucraciones entre lo que podríamos llamar pues el fundamentalismo y el terrorismo, ¿no? Algo de esto he visto yo pues en las actuaciones de Garavilo Príncipe a propósito de la Primera Guerra Mundial, de John Wilkins en la Guerra de Secesión, o de Bin Laden en el enfrentamiento de Afganistán contra los Estados Unidos, ¿verdad? No quiero decir en absoluto que eso tenga que confluir siempre, sino que en casos extraordinarios se puede dar esa especie de confluencia. Naturalmente, don Gustavo hace otras clasificaciones de los fundamentalismos, ¿no? Pues habla de fundamentalismos geográficos, occidentales, orientales o históricos, fundamentalismo antiguo, que hemos descrito, de lo que yo llamo el núcleo de la idea ontológica de fundamentalismo, siguiendo el texto de don Gustavo, tal y como yo lo he interpretado, pues sería un fundamentalismo antiguo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque pues don Gustavo considera que el sufijo ismo tiene una función de esencialización del significado radical, y entonces nos lleva al concepto fundamento, del que ya ha hablado Carmen Baños aquí hace un momento, ¿no? Y digamos que abandona esas clasificaciones de violento, pacífico, histórico, geográfico, etcétera, y nos lleva a su análisis pertinente de la idea de fundamento. Y entonces, pues aquí, como siempre, echa mano de su gran formación filosófica, y dice, bueno, pues hay muchas posibilidades de enfocar este asunto. Se puede hacer desde filosofías dualistas, claro, la cartesiana, por ejemplo, ¿verdad?, donde pues hay fundamentos externos corpóreos o fundamentos espirituales, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues la idea de fundamento ligado con la idea de verdad, claro, naturalmente, pues nos remite, en el caso de los fundamentos externos, a la idea de causa,
Digamos, entonces, los fundamentos de unos acontecimientos determinados pues nos remiten al análisis de sus causas, mientras que en el ámbito de los fundamentos espirituales pues nos remite don Gustavo a la idea de razones. Esto lo aplica él en su extraordinario trabajo sobre la causalidad, cuando distingue entre la física y la historia, ¿no? Así como para entender los fundamentos de los acontecimientos físicos, ¿verdad?, pues hay que recurrir a la idea de causa, no desde una teoría formalista, binaria, sino su teoría, claro, mientras que para entender los acontecimientos históricos o la concatenación de los acontecimientos históricos, la idea de causa no es oportuna, porque la historia no puede entenderse en términos de gravitación universal, ¿verdad? Y dice, y no porque no haya causas, sino porque hay una concatenación de ellas, y por eso es mejor hablar de razones, ¿no? Pues eso, las razones que tenía Serbia para declarar la guerra, pues eso, cuando se produce el famoso atentado de Sarajevo, etcétera, ¿no? Bueno, ya no puedo abusar de este asunto, ¿no? Y dice, claro, pero esta manera de ver los fundamentos no se corresponden con el materialismo filosófico, y entonces, desde la ontología del materialismo filosófico, pues como tiene tres dimensiones, es una ontología que tiene tres géneros de materialidad, pues él nos lleva precisamente a lo que serían los fundamentos, de los cuales fundamentos luego podrían derivar como corolarios los diferentes fundamentalismos. Y esto nos lo dice unas páginas más adelante de la siguiente manera, ¿verdad? Dice, después de haber hecho este recorrido por las ontologías dualistas o ilemórficas sobre el asunto, pues entonces dice, en conclusión, a propósito de los fundamentos, antes de hablar de fundamentalismos, pues naturalmente hay que definir y analizar previamente la idea de fundamento. En conclusión, los fundamentos considerados según el criterio de su contenido material podrán ser clasificados según los géneros de materialidad, M1, M2, M3. Hablaremos, por tanto, de fundamentos primogenéricos, muy heterogéneos entre sí. Por ejemplo, un campo electromagnético como fundamento de un movimiento, un campo gravitatorio como fundamento de la secuencia de mareas. Y hablaremos también de fundamentos segundogenéricos. Y dice él, por ejemplo, de la interacción rítmica entre dos boxeadores. O sea, que nos lleva a... claro, como saben ustedes, una de las últimas publicaciones fue la idea filosófica de deporte, ¿no? Pues él tiene... es decir, no le repugnaba ni mucho menos partir de estas realidades. Yo realmente no sé si estará entre nosotros Gómez Fouz, pero vamos, que sería el más indicado, que es el boxeador de nuestra escuela, por así decirlo, pues... como tengo yo a bien pues catalogar a las personas que provenientes de otros campos que no sean la filosofía propiamente, pues se acercan a esta escuela, ¿no? Pero se lo diría muy rápidamente, los fundamentos del boxeo yo los aprendí siendo muy joven, y tienen que ver con la defensa y el ataque a esos ritmos, ¿verdad? Y entonces, un boxeador tiene necesariamente que defender el hígado y la mandíbula, y la cabeza, ¿verdad? Esta sería la primera maniobra, pero luego cuando ve que el contrario pues está despistado, tiene que pasar al ataque. ¿Y cuáles son los procedimientos de ataque? Primero el uppercut, con la mano izquierda, pero luego naturalmente tenemos el directo, cuando él ve un pequeño hueco, cuando el otro se ha despistado, ¿verdad? El directo, y cuando está a punto, por así decirlo, de acabar con su contrincante, pues viene el gancho, que tiene que dejar la defensa, y entonces pues cuando ve que hay posibilidad de, bueno, pues como vemos, don Gustavo nos remite al boxeo, precisamente para hablar de los fundamentos segundogenéricos, ¿verdad? Y por último hablaremos de fundamentos terciogenéricos, refiriéndonos, por ejemplo, a las relaciones topológicas que rigen la disposición de las moléculas jabonosas de una pompa de jabón, o las relaciones topológicas que rigen la estructura de los poliedros regulares. De manera que la idea de fundamento, pues como vemos, tiene... Bueno, pues precisamente
desde esos fundamentos, desde esa clasificación que nace de los fundamentos, desde la teoría ontológica tridimensional del materialismo filosófico, pues digamos que llegamos de ese núcleo primitivo de lo que es el fundamentalismo a lo que podríamos llamar desde la teoría de la esencia al cuerpo de los fundamentalismos, que es la clasificación que él nos brinda, precisamente cruzando los criterios ontológicos que acabo de mencionarles ya a ustedes con los criterios antropológicos, es decir, si cruzamos los fundamentalismos primogenéricos que se derivan de los fundamentos primogenéricos, los fundamentalismos segundogenéricos y los fundamentalismos terciogenéricos que se derivan precisamente de esos fundamentos, con los tres ejes del espacio antropológico, radial, circular y angular, pues tenemos los diferentes fundamentalismos de los que él nos habla, ¿no? Y que como está esto perfectamente escrito, no puedo detenerme yo no puedo meterme en cada uno de ellos, porque podríamos, en la página 17 tienen ustedes eso perfectamente a su alcance. Bueno, pues entre ese núcleo primitivo, el fundamentalismo pitagórico, y este cuerpo que él ha construido, precisamente teniendo en cuenta ontologías alternativas y la suya propia, ¿verdad? Pues hay un curso riquísimo, que naturalmente pues tiene que ver con la escolástica, y con la filosofía aristotélica de la relación, la filosofía aristotélica sobre las categorías, fundamentalmente la teoría de la relación. No me voy a entretener mucho, pero lo que sí apunta don Gustavo, y en esto me parece que en principio ese salto aparente entre la antigüedad y la modernidad de Descartes, ¿verdad? Pues no hay que olvidarse de esa cantidad de tratados escolásticos, pero claro, lo que él dice es que en esos tratados pues hay un auge de fundamentalismos metacósmicos ligados a la idea de Dios, claro está, que de alguna manera pues ponen en tela, bueno, pues entre paréntesis, o se produce una debilitación de los fundamentos inmanentes al mundo, MI, esto que... Y entonces la idea de fundamento pues evoluciona a través de la teoría aristotélica de las relaciones, ¿verdad? Y llega un punto en que pues esa teoría pues tiene que ser retocada, reformada, y entonces pues, don Gustavo, además de hacer alarde de sus conocimientos de la escolástica, pues sobre todo se centra en la segunda escolástica española, Suárez. Esto que vamos a defender aquí, la enorme importancia que le daba don Gustavo, bueno, ya al principio de su artículo tiene un reconocimiento de la filosofía fundamental de Jaime Balmes, dice, claro, lo cual quiere decir que don Gustavo bebe de esas fuentes, ¿verdad? También, sin duda alguna. Bueno, pues nos remite a las disputaciones 47, 48 y 49 para que veamos cómo Suárez pues hace un rectificado de la doctrina aristotélica, con la cual queda liberada esa fijación Aristóteles dicit, ¿verdad?, el vínculo entre fundamento y relación, ¿verdad?, y le sitúa a Suárez dentro del grupo de los connotatores, que es una concepción de la relación que ya supone pues un precedente de la concepción algebraica extensional, es decir, Frege, Russell, etcétera, ¿no?, para que veamos esa importancia. Y además dice que esta liberación también tiene un origen aristotélico, porque Aristóteles en los antepredicamentos pues ya dice que naturalmente los fundamentos no se fundan solo en las palabras, sino también en las cosas, con lo cual pues ya nos deja el asunto perfectamente. Bueno, en una palabra, he creído, ¿no?, de una forma muy rápida. Yo creo que hay en su ensayo una verdadera teoría de la esencia de los fundamentalismos, con un núcleo, con un cuerpo que es el que le da estos fundamentalismos, con independencia de que el rótulo pues tuviera fenomenológicamente aparición o apareciera pues en los años 20 del siglo XX, ¿no? Y luego pues un curso riquísimo
que recorre toda la escolástica y se detiene fundamentalmente en la escolástica española, ¿no? En la llamada segunda escolástica. Esa es la primera consideración. La segunda consideración que quiero hacer de este ensayo, ¿no?, que lo tomamos como fundamento para la segunda parte del rótulo de esta mesa, es que me parece a mí que también de forma tácita, de forma velada, pues hay una crítica a todas aquellas filosofías que pretenden que la esencia de su filosofía es detenerse en los momentos fenomenológicos. Esta es la cuestión. Yo ahora mismo me estoy acordando, no puedo por menos, porque he tenido que debatir este asunto no hace mucho, con esa pretensión de ciertos colegas que consideran que, digamos que el materialismo fenomenológico pues es algo así como la superación del materialismo filosófico, ¿verdad? Y a mí me parece que en este ensayo hay una clara crítica velada precisamente a esa pretensión fenomenológica. Y les voy a poner algunos ejemplos, si me da tiempo uno o dos, porque son... El primero de los ejemplos, ¿verdad? Cuando él habla de que la palabra fundamento, para volver al asunto de los fundamentos, pues hay que arrancar de lo que podía ser la etimología, entonces consulta todos los diccionarios habidos y por haber, y entonces pues, y que entonces la palabra fundamento, en el caso del análisis filológico, etimológico, pues nos engaña rotundamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra fundamento está ligada a la construcción tecnológica, a la arquitectura, ¿no? Los cimientos del edificio, ¿verdad?, que se aposentan sobre la piedra barroqueña, ¿verdad? Pero entonces don Gustavo dice, claro, pero esto es pura fenomenología, eso es lo que se ve a simple vista, ese es un estroma, ¿verdad? Pero ¿qué hay detrás de ese estroma? Pues que esa piedra barroqueña puede hundirse en el barro por un fenómeno geológico, o puede desintegrarse por un terremoto, otro fenómeno que está o puede fundirse por el calor. Por tanto, el fundamento fenomenológico de un edificio que se toma como punto de referencia de lo que es la idea de fundamento, para luego referirnos a los fundamentalismos, enmascara la idea ontológica de fundamento. Y entonces, pues, en principio, lo que se entiende etimológicamente por fundamento no es más que la función de apoyo, pero claro, ese apoyo hay que entenderlo como una resistencia a la fuerza gravitatoria, pero el fundamento de la fuerza gravitatoria va más allá de lo que nos dicen los sentidos, en una palabra, ¿no? Este es un primer ejemplo para que veamos cómo, pues eso, don Gustavo se da cuenta de que hay que arremeter también contra esas corrientes que creen que el verdadero materialismo pues está en la captación de los fenómenos, cuando no es más que un momento, como nos hace ver en su teoría del cierre categorial, necesario, que nos pone en contacto naturalmente con los referentes, pero que si no hay construcción, como decía Carmen hace un momento, si no hay construcción ¿de qué? De las identidades sintéticas, pues tampoco hay ciencia, en una palabra. El segundo ejemplo pues tiene que ver con otro análisis muy fino que hace don Gustavo acerca de la prioridad estructural del fundamentalismo científico frente a lo que fenomenológicamente aparece como la prioridad, que sería la prioridad del fundamentalismo religioso, y que en todo caso habría un contagio según algunos comentarios, ¿no? Y entonces, ¿a dónde nos lleva don Gustavo aquí? Pues a un análisis muy profundo, ¿verdad?, que está más allá de lo que es la trama de ese estroma publicitario de una etiqueta que de alguna manera también enmascara lo que sería el origen, la génesis ontológica de la idea de fundamentalismo científico que lo considera prioritario. Entonces ahí es donde hace esa comparación entre la obra de los hermanos
Stewarts, a la que se refirió antes Gustavo, los fundamentos como testimonio de la verdad, ¿no?, que es la verdad religiosa, muy vinculado ese libro pues a aquellos principios que la Asamblea Presbiteriana en 1910 pues había instalado sobre lo que un protestante tiene que creer, pues que la Biblia está inspirada en el Espíritu Santo, que Cristo es hijo de una virgen, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo hizo milagros. Y justamente él escoge esos 5 artículos de fe y los pone en correspondencia con los 5 postulados de Euclides, para que veamos eso, que entre esa corriente fundamentalista religiosa y lo que sería el fundamentalismo euclidiano, pues hay correspondencia. Y entonces dice, claro, pero esto no, podrían decirme, pero ¿y por qué se hace esta comparación? Porque esas dos construcciones, por así decirlo, pues tienen en común el formar parte de lo que don Gustavo llama la segunda acepción de ciencia, que es la que se encuentra en los segundos analíticos de Aristóteles, es decir, la ciencia como un conjunto de proposiciones derivadas de unos principios, que en este caso son o artículos de fe o axiomas o postulados, ¿no? Y entonces, pues eso, y lo que ocurre es que el libro de los hermanos Stewarts y esas conclusiones a las que llega la Asamblea Presbiteriana, pues reposan en lo que sería pues una teología dogmática, pero que don Gustavo, siguiendo esta segunda acepción de ciencia, pues considera que están de alguna manera en el uso de ese significado, y que entonces pues estamos ante una ciencia, la ciencia de la teología dogmática y la ciencia geométrica. Y por tanto, pues claro, Euclides sería muy anterior y por tanto, incluso desde esta perspectiva, pues tiene absoluta prioridad. Y como siempre, él hace un verdadero alarde de lo que serían los apoyos a esta concepción de la teología dogmática como ciencia, en el sentido aristotélico de la palabra. Y nos remite, por ejemplo, a Malebranche, que hace una comparación entre teología y química, o a Martín Sola, que hace una comparación también entre teología y geometría, ¿verdad? O a Juan de Santo Tomás, que aunque nació en Lisboa, pues volvemos otra vez a encontrarnos aquí con la referencia a la filosofía española. Enseñó en Alcalá de Henares y por tanto lo podemos considerar como estudió en Lovaina, pero bueno, lo podemos considerar por su ejercicio en Alcalá de Henares como un filósofo español, ¿verdad? Juan de Santo Tomás, y entonces hace una comparación, porque don Gustavo esto lo tiene continuamente en cuenta, entre lo que sería algo así como la subordinación entre la óptica y la geometría y la teología, y subordinada a la ciencia de los bienaventurados. Y el tercer ejemplo, y ya voy a ir terminando, ¿no? El tercer ejemplo de esta crítica a lo que sería a las corrientes que centran el esjatón de su filosofía en el momento fenomenológico es la crítica al activismo tecnológico de Francis Bacon, porque él dice en el apartado tan interesante sobre el fundamentalismo tecnológico, pues precisamente nos viene a decir que el precedente más claro de ese fundamentalismo tecnológico pues está en Francis Bacon, ¿verdad? Y bueno, pues nada, leemos un pequeño fragmento y con ello vamos a ir terminando ya, donde nos lo dice de la siguiente manera, ¿no? Para que veamos cómo, aunque reconoce el mérito que tiene Francis Bacon de haber evidenciado pues que la aportación de Francis Bacon no es solamente hacia la teoría de la inducción, sino que hay un operacionismo, una filosofía que nos remite a las operaciones, pues dice que en todo caso también Bacon se queda en ese momento fenomenológico, ¿no? Dice, en todo caso, el operacionalismo que atribuimos a Bacon, en la línea del principio verum factum,
que Vico oponía a Descartes, habría que mantenerlo enmarcado en los límites establecidos por el cuarto aforismo del libro primero del Novum Organum. La potencia humana se reduce a aproximar y apartar los cuerpos naturales unos de otros. Lo demás es operado por la naturaleza interiormente, sin estar al alcance de nuestra vista. Pero esto es tanto como decir, desde la perspectiva del materialismo filosófico, que las operaciones en sentido nosiológico se mantienen en el terreno mundano de los fenómenos o estromas heredados de las épocas precientíficas de la historia humana, es decir, por ejemplo, de la época de los primeros agricultores que ya han sustituido la recolección de frutos o semillas, tal como los ofrece la naturaleza por la manipulación, coordinada con la visión, problema de Moliné, y otros órganos sensoriales que obligan a las fuerzas naturales a desplegar nuevas morfologías puestas al servicio del hombre. Aprovecho ya, naturalmente, para decir, ya lo apuntó, que mañana precisamente Carmen Baños va a presentar su libro sobre Moliné, pero como vemos aquí, don Gustavo cita este asunto. Me ha parecido un texto que, por un lado, hace una crítica, ¿no?, aunque le reconoce méritos a Francis Bacon, a la filosofía de Francis Bacon, pero que lo pone como precursor del fundamentalismo tecnológico, sobre el que nos advierte, con ello voy a terminar, pero en cierta medida pues dice que se mantienen en el terreno mundano de los fenómenos o estromas heredados, y eso pues no es lo... Muy bien, y entonces la última consideración, para la que voy a dedicar pues muy pocos minutos, la tercera consideración, creo yo, de este importante ensayo, para mí absolutamente determinante para enfocar estos asuntos, pues es la advertencia de los peligros del fundamentalismo tecnológico, es decir, la reducción de la ciencia a los fundamentalismos tecnológicos, ¿no? Desde luego, aunque este rótulo, fundamentalismo tecnológico, pues surge, parece, en el contexto de los atentados del 11S en 2001, y nos remite don Gustavo, que conocía todo esto perfectamente, ¿no?, al libro de Robert Jensen, que se publica unos años después, Los cuatro fundamentalismos, entre los cuales estaría el fundamentalismo tecnológico. Este hombre Jensen pues no ve peligro en el fundamentalismo tecnológico, y justo don Gustavo nos ofrece pues eso, nos advierte de los posibles peligros. Sí que ve peligro Jensen en los fundamentalismos religiosos y los fundamentalismos económicos. Bueno, pues frente a ello parece, según don Gustavo, pues que el ideal científico tradicional evolucionaría hacia un fundamentalismo tecnológico que de alguna manera pues hay que pararle los pies, sencillamente, si queremos tener una concepción crítica del asunto, ¿no? Crítica en el sentido dialógico, ya sabemos que el ensayo de don Gustavo sobre la idea de crítica, pues la palabra crítica no es una idea pues unívoca, sino que es análogo, hay cuatro posibilidades, ¿no? Bueno, pues una de ellas es la crítica dialógica de unas teorías contra otras, ¿verdad? Pero también hay crítica de unas teorías a unas actividades, a unas conductas, o se puede hacer la crítica con un instrumento, o se puede hacer con una actividad. Bueno, no me entretengo más, ¿verdad? Porque es muy común considerar a la tecnología como un corolario de las ciencias técnicas, de las ciencias teóricas o fundamentales, ¿no? Y entonces él nos ilustra, como hace siempre, ¿verdad?, con esta tendencia a reducir las ciencias teóricas o fundamentales a lo que podría ser, pues eso, proyectos tecnológicos, ¿no? Nos habla del proyecto Manhattan, de los proyectos de la NASA para buscar extraterrestres, el proyecto Genoma, el CERN, al que nos hemos referido antes, ¿no? Y entonces, pues dicho esto, yo voy a terminar, ahora sí que de verdad, con la lectura de un pequeño fragmento en el que creo yo haber captado esta especie de advertencia
de los peligros de la reducción de la ciencia al fundamentalismo tecnológico. Nos dice, después de haber hecho este recorrido por todos estos proyectos tecnológicos, nos dice, lo que queremos subrayar aquí es que todas estas tecnologías de vanguardia parecen ser el horizonte que se proponen las antiguas ciencias biológicas o cosmológicas, un horizonte que ya no es tanto el del conocer o saber más del mundo, cuanto el hacer en el mundo a fin de controlarlo o dominarlo, al menos a través de las nuevas creaciones. Muchos entienden hoy, por progreso científico, antes la preparación de una tecnología espacial que sea capaz de depositar una sonda sobre un cometa a millones de kilómetros de la Tierra, que la resolución en el papel o en la pantalla del ordenador de algunas de las paradójicas ecuaciones relativistas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como estamos en tiempo, Clara tiene el micrófono. Si alguien quiere intervenir, que lo diga, que haga una señal. Bueno, lo único que quisiera apuntar, tirar de un hilo que ha sacado Tomás a colación y que me parece que está muy relacionado con el fundamentalismo científico. Y es, él ha mencionado que uno de los rasgos del fundamentalismo científico era la interdisciplinaridad. Y bueno, como ha salido ahí, lo ha apuntado, me parecía interesante sacar también otros dos rótulos que suelen ir muy ligados al fundamentalismo científico, aparte de este, que es el de la multidisciplinaridad e incluso el de la transdisciplinaridad. Y como de esos tres rótulos, solo uno, el de la multidisciplinaridad, que simplemente es pues, un hecho común en la ciencia, de que cuando se aborda un determinado problema, en algunas cuestiones como en medicina, pues hacen falta diversas ciencias que lo aborden, lo cual es una cuestión pluralista. Pues está ese término, el de multidisciplinaridad, que desde el materialismo filosófico pues sí se podría reivindicar, no sería fundamentalista, mientras que sí que lo serían los otros dos, ¿no? La interdisciplinaridad, que lo que parece es como que las ciencias como islas y se van tendiendo puentes y al final todo quedaría conectado todo con todo, o el que es incluso más peligroso, que es el de la transdisciplinaridad, que es el que acuña Edgar Morin, en el cual supone ya como que hay una ciencia unificada. Y no simplemente pues era apuntar esos dos rótulos más, unirlos a ese de interdisciplinaridad que ha mencionado Tomás. Muy bien. Mientras le pasan el micrófono a Lino, les recomiendo que escuchen el himno a la transdisciplinaridad de la multiversidad Edgar Morin de México. No, porque no es una universidad, es una multiversidad. Entonces buscan en internet multiversidad Edgar Morin y escuchen el himno de esa multiversidad, porque es de lo más divertido que pueden encontrar. En plan, ideología en vena. Pues nada, buenos días y gracias por inaugurar los encuentros. El resumen de, más o menos, perdón, de Tomás del artículo del fundamentalismo, yo creo que es una buena manera de empezar los encuentros. De todas maneras, la parte del fundamentalismo religioso es una parte que ya yo cuando leí aquel artículo no me acabo de convencer y creo que ahora sería también una buena cosa para ir pensándola estos 2 días. La prioridad del fundamentalismo científico sobre el religioso, argumentada de ese modo de comparación de axiomas, es un poco ambigua, creo yo. Primero porque conocemos todos casos de fundamentalismo religioso no axiomático, desde la antigüedad mesopotámica hasta nuestros días, mucho anteriores a la geometría euclídea, quiero decir, en el sentido de un saber religioso que se pone como sobre todos los demás y además que supone un imperialismo político. Pero segundo, porque la comparación de los axiomas de Euclides, tomarlos como si fuera un ejemplo de ciencia aristotélica deductiva, es EMIC, no es ETIC. O sea, desde el materialismo filosófico
no son lo mismo, no es lo mismo la geometría de Euclides que el fundamentalismo protestante, sino que nosotros tenemos herramientas para rescatar la geometría de Euclides del fundamentalismo. Sin embargo, a lo otro es mucho más difícil. Gracias. Bueno, yo, así rápidamente, se me ocurre lo siguiente, ¿verdad? Bien, cierto, esto que estás apuntando. Y eso es tanto como remitirnos a la teoría de la religión de don Gustavo. Y los casos a los que tú te refieres, claro, naturalmente, no es religiosidad terciaria, no es, sino que en cierta medida pues tiene que ver o bien con religiosidad secundaria o en algunos casos con religiosidad primaria. En segundo lugar, esto que a ti te parece endeble, pues claro, yo aquí he partido de la idea ontológica del fundamentalismo y he creído ver yo en el ensayo de don Gustavo una teoría de la esencia. Y entonces la esencia del fundamentalismo tiene que ver con la constitución de las ciudades en las sociedades políticas. Por supuesto que en esas ciudades a las que tú te has referido, ¿verdad?, pues claro que hay fundamentalismos religiosos en el sentido genérico de la palabra, ¿verdad? Pero claro, yo aquí pues he dicho que antes que Euclides está Pitágoras y está ese fundamentalismo, ¿verdad? Y que eso ontológicamente es prioritario a lo que serían los fundamentalismos religiosos, cuya etiqueta surge en el siglo XIX. En definitiva, creo yo, ¿verdad?, que este recorrido que hay entre lo que sería la constitución de la sociedad política, con sus planes y programas, con sus construcciones de carácter científico, y otros procesos anteriores a esta constitutio, ¿no?, donde probablemente habría ciudades o habría, pero no tienen, por así decirlo, la impronta de lo que sería naturalmente pues la sociedad política de las ciudades griegas, las ciudades-estado, ¿no? Y con independencia de que no se puede no hay por qué zanjar el asunto, pero yo sigo manteniendo, o bueno, yo me reafirmo en esta noción que yo he querido considerar aquí, precisamente a partir de la noción de la segunda acepción de ciencia, y en ese sentido lo que él está diciendo es que esos fundamentalismos científicos, en todo caso, pues tienen que ver con la teología dogmática, y la teología dogmática pues es una variante de la segunda acepción de ciencia, y en ese sentido, pues aunque ellos reivindiquen la paternidad del fundamentalismo, pues están insertos en la idea de ciencia, y por tanto el fundamentalismo científico sería siempre el primer analogado de la serie de fundamentalismos. Yo creo que es la tesis de don Gustavo, y en ese sentido no es incompatible. El hecho de que haya momentos de religiones secundarias que recurrieron pues a fundamentalismos violentos, ¿verdad?, no invalida en absoluto el hecho de que este fundamentalismo civilizado que surge precisamente después de que las ciudades se han constituido, y tomamos naturalmente el primer analogado de sistasis política en las ciudades-estado griegas y no en las mesopotámicas, aunque bueno, ya sabemos que hay quien discute esto, pero nosotros ahí, ¿verdad? Y en una de esas ciudades, de lo que podríamos llamar el contexto grecorromano, pues Crotona tiene lugar precisamente este fundamentalismo, ¿verdad? Y luego viene Aristóteles después y escribe los segundos analíticos, y en esos segundos analíticos pues hay una acepción de ciencia que toma don Gustavo, y precisamente por eso hace el análisis de subordinar el fundamentalismo religioso al fundamentalismo científico desde la segunda acepción de la idea de ciencia, y en ese sentido pues el fundamentalismo científico es el primer analogado. Esta es la cuestión, creo yo, vamos.
independientemente de la indudable utilidad de la clasificación, no hay que recurrir a Aristóteles, a sus categorías y la importancia de la clasificación. O sí, hay que recurrir a él, quizá. Es un buen referente. Independientemente de la validez, de la utilidad, de la función de la clasificación, está la función de la jerarquía. Entonces, si hoy, estos 2 días, vamos a dedicarnos, no creo que vayamos a dedicarnos a eso, a discutir la jerarquización de los fundamentalismos, si es primero el religioso que el político, que el científico, que el tecnológico, bueno, a lo mejor no es un mal objetivo jerarquizarlos. Pero bueno, yo creo que aquí pone ciencia y fundamentalismo filosófico. Científico. Deberíamos centrarnos en eso. Entonces yo creo que la mayor utilidad, pues por lo menos lo que me ha traído a mí aquí, que soy un tecnólogo, toda mi vida he sido tecnólogo, bueno, la mayor parte de mi vida, tecnólogo metalúrgico, es cómo combatir el fundamentalismo científico. Y entonces yo sugiero una idea que me da vueltas a la cabeza recientemente, que puede ser útil mantenerla presente. Y además puede ser útil decirla aquí para este conjunto de personas que no son todas asturianas, por lo que pueden aportar de sus otras comunidades. El Real Instituto de Estudios Asturianos tiene 5 comisiones de investigación o de desarrollo, de estudio, de las cuales solamente la quinta, la última, es de ciencia y tecnología. Pero da la casualidad de que en ninguna de las comisiones hay un técnico, digamos, usemos las palabras actuales, ingeniero. Más en el criterio de Bolonia, no superior ni inferior, ingeniero, ¿no? Graduado en ingeniería. No hay ni uno. Y hay un centenar de geólogos, biólogos, etcétera. No voy a hacerles publicidad a todos, por no entrar en los de los campos de las humanidades. Entonces, yo creo que lo que tenemos que centrarnos es en ver cómo combatir ese cientificismo que tenemos muy arraigado. No creo que sea esto exclusivo de Asturias. Y entonces, es indudable que hay que empezar quizá por la clasificación y todo esto, pero la jerarquización, pero bueno, al final yo creo que la utilidad de este debate, de estas jornadas, tiene que ser combatir ese fundamentalismo científico. Claro, pero combatirlo, pues eso, con las armas de la crítica, ¿eh? Entonces voy a aprovechar ahora el asunto, ¿verdad? Lo que yo he pretendido ejercitar, y creo que mis compañeros también, en principio, pues es más bien una crítica dialógica a otras concepciones, como acaba de apuntar también Carlos Madrid, que consideran a la ciencia y sus corolarios fundamentalistas pues de otra manera. Y entonces nosotros lo hacemos, claro, el combate desde una teoría muy consolidada, muy potente, que es la que llamamos teoría del cierre categorial. Entonces sería, por supuesto, una crítica dialógica, ¿eh? Es decir, una crítica desde una teoría a otras teorías que consideran las ciencias y los fundamentalismos de otra manera. Pero es que el asunto de la prioridad es un asunto que tiene mucha relevancia filosófica, es de una profundidad enorme, si no el profesor Bueno no lo hubiera considerado, ¿eh? Precisamente, ¿por qué? Porque sobre esa prioridad, usted habla de la jerarquía, ¿no? Pues sobre esa prioridad hay filosofías que se detienen en el momento fenoménico o fenomenológico, y él va más allá, precisamente porque eso encubre lo que podríamos llamar la idea ontológica de fundamento y la idea ontológica de fundamentalismo. Esta es la primera cuestión. Cabe naturalmente una segunda crítica, habla de usted de combate, combatir precisamente a instituciones que
gastan mucho dinero en lo que, por ejemplo, podríamos considerar pues, fundamentalismo tecnológico, ¿no? Es decir, gastar excesivo dinero, por ejemplo, como hacen algunos planes de la NASA, porque están preocupados por la posibilidad de la existencia de extraterrestres. Y ya veremos que hay muchos dispositivos, observatorios, que tienen que ver con la fenomenología, que gastan, pero cantidad enorme de presupuestos, ¿no? Esta es una crítica no a una teoría, sino a una institución. Una segunda manera de combatir el fundamentalismo, en este caso la tecnología como un corolario de las ciencias teóricas, ¿verdad? O fundamentales, ¿verdad? Pues sería una segunda forma de crítica. Y naturalmente don Gustavo habla de otros dos tipos de críticas, ¿verdad? Aquella que se hace con instrumentos, en este caso la hoguera, Es decir, pone como ejemplo, naturalmente, pues los procedimientos de la Inquisición para hacer una crítica con un instrumento, que es el fuego, ¿verdad? Y este caso pues no es el que corresponde en nuestros encuentros. Y finalmente habría un cuarto tipo de crítica, que sería no con palabras hacia otras palabras, no con palabras hacia una institución, no con instrumentos como el fuego, sino con una actividad, como por ejemplo la guerra. Y entonces, claro, no vamos a declarar la guerra, pues qué sé yo, al CERN, ¿no? Esta es la cuestión. O a la NASA, cuando hace estas operaciones que consideramos fundamentalistas, claro. O sea que entonces, el combate que podemos hacer desde esta institución, pues tiene unos límites, claro, porque no somos un Estado, pero estamos dentro de un Estado, y sí que podemos hacer, naturalmente, combate dialógico, incluso combate de lo que llama don Gustavo logoterápico. Es decir, la palabra logoterápico quiere decir amonestaciones, reproches a ciertas instituciones que se pasan de fundamentalismo, y sobre todo tecnológico, más que el científico. Sí, y tampoco, desde nuestra perspectiva, sí, hay que llevar el asunto a una cuestión gremial, que pudiera parecer, como si fuera una reivindicación de la filosofía, sin saber lo que es eso, frente a otras disciplinas en términos de planes de estudios, etcétera. Siendo así que muchas veces esa filosofía degenerada por planes de estudios y por los propios profesores se convierte en mera divulgación científica o tecnológica, incluso auspiciada y buscada por las instituciones, porque en realidad lo que interesa pues no es plantear problemas abstractos o filosóficos sobre las cuestiones, sino que los nuevos ciudadanos que van a ir a votar pues sepan manejar los instrumentos con los cuales podrán consumir y ser unos ciudadanos de provecho, que consuman y que voten cada 4 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, claro, suele muchas veces, cuando desde una perspectiva filosófica se plantean estas cosas, reducirse el asunto a disputas gremiales. No, es decir, nada más lejos de nuestra perspectiva, porque eso está totalmente entrecruzado ya y está podrido todo. Y de hecho, como bien se ha dicho, que cuando no está tan claro tampoco que todo el mundo esté de acuerdo en que el fundamentalismo científico o el poder de los científicos esté desmedido, ¿no? Pues fíjate tú, en las comisiones de científicos que asustan a los gobiernos diciendo que lo que hace falta es invertir más en ciencia y es la obsesión continua, pues claro, cuando la alternativa a quienes dicen eso, vienen los mediocuras diciendo que se está despreciando el espíritu y las humanidades, pues apaga y vamos. Pero eso es la realidad confusa de nuestro presente. Todavía queda tiempo para que alguien más pueda decir cosas. Aquí. Pues un poco siguiendo este mismo ritmo de lo que estábamos hablando, y desde la intervención de Lino y un poco también esto, podríamos
hablar de, también siguiendo esa idea de jerarquía, ¿no? o de clasificación, que un poco nos ayuda a establecer oposición entre diferentes cosas y de algún modo es un argumento también para encontrar aversión hacia ciertas cosas, ¿no? En tanto que existe o no existe una oposición o una cosa se sumerge dentro de la otra. Lo que quería preguntar un poco era una duda terminológica. Sobre lo que decíamos, también se pone en medio conceptos como el de dogma o ley incluso. O sea, el fundamento serviría para clasificar, por ejemplo, a los dogmas y a las leyes incluso, o no lo sé, o algo parecido que funcione en otro campo, o serían cosas simplemente diferentes en las que se habla de forma distinta y que no tienen una relación directa clasificatoria. O sea, el fundamento, un dogma sería un tipo de fundamento, o al revés. O... Bueno, pues nada, bien, rápidamente. Claro, naturalmente, vamos a partir de lo siguiente, ¿verdad? Que la teología dogmática es una construcción muy alambicada que recurre a la filosofía antigua, recurre a Platón, a Aristóteles, a Plotino, y que sobre todo, aunque tenga un núcleo inicial, pues tiene un cuerpo que es fundamentalmente la teología de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Y esto ya supone religiosidad terciaria, no primaria, no secundaria. Y entonces la teología dogmática, pues precisamente parte de unos dogmas, necesariamente, y lo que indica Gustavo Bueno es que esos dogmas, digamos que cumplen la misma función que los axiomas o los teoremas desde la segunda acepción de ciencia. Tengo que decir que para don Gustavo hay 4 acepciones. La del fundamentalismo tecnológico sería la ciencia es saber hacer, La de Aristóteles pues sería la ciencia es el conjunto de proposiciones derivadas de unos principios llamados axiomas o teoremas. Don Gustavo discute esto, claro, porque él cree que los principios o los axiomas se dan in media res. Primero son los teoremas de Tales, de Pitágoras, de las diagonales, etcétera, y luego, en todo caso, cuando Euclides trata de fundamentar con componentes oscuros, como también dice don Gustavo, ¿verdad?, trata de fundamentar esa disciplina geométrica para que cierre, pues se da cuenta de que hay in media res, después de que existen unos postulados, y en ese sentido, pues claro, desde la segunda acepción de ciencia, pues claro que hay correspondencia entre los dogmas, y aquí se han leído los dogmas de esa asamblea a la que yo me refería antes, ¿verdad? Es decir, todo lo que está en la Biblia procede del Espíritu Santo, es un dogma de fe, pero es un principio del cual se van a derivar después pues unas cuantas proposiciones, ¿no? Pues Cristo ha nacido del vientre de una mujer virgen, otro dogma de que es un artículo de fe. Pues Cristo Cristo murió y después resucitó, pues fíjate tú qué dogma tan... Y que Cristo realizó milagros, fíjate la cantidad de derivaciones que hay de esos principios. ¿Qué es lo que ocurre? Claro que naturalmente esa es una acepción de ciencia, porque la tercera acepción son las ciencias positivas, y aquí es donde don Gustavo toma partido y dice, claro, las ciencias positivas, por así decirlo, se desarrollan, son construcciones, como decía Carmen, que se realizan en torno a un campo que a partir de unas operaciones que luego serán neutralizadas, pues se llega a unas verdades objetivas, pero que no son verdades de fe, que son verdades de ciencia, y que son las identidades sintéticas. Luego, aunque haya, como tú has dicho, analogías, si tomamos como punto de referencia una acepción de ciencia, pues luego cuando llegamos a la tercera acepción, naturalmente esto quedaría completamente desmantelado, porque una cosa es, por supuesto, la teología, con sus dogmas, y otra cosa es la geometría, la química, la física, pero claro, eso es una tercera acepción, y la cuarta acepción son las ciencias humanas. Claro. No sé si con esto contestamos un poco a...
el término fundamento quedaría sumergido, digamos, en las ciencias de laboratorio o en ese marco, ¿no? No, los fundamentos, en el caso de las ciencias positivas, están ligados a la idea de verdad. Y en el caso de los dogmas, pues a las verdades de fe, que es la verdad revelada, que es lo que dice Santo Tomás de Aquino, que ¿por qué tenemos verdades reveladas? Nos dice en la Suma Teológica, porque resulta que son unas verdades tan profundas, que si tratáramos de estudiarlas, se nos pasaría el tiempo. Entonces Dios, que nos ama, Deus Caritas es, nos lo revela. Nos da, por así decirlo, las claves de lo que es el universo, el cosmos, el hombre, etcétera, etcétera. Claro, pues naturalmente eso desde el materialismo filosófico no puede ser reconocido. Sin embargo, las conexiones, pues sí, son pertinentes desde una acepción de ciencia. Al hilo de esto último que ha comentado el compañero, quería traer aquí, yo estoy viendo últimamente un uso de dogmatismo o de filosofía dogmática o de exposición dogmática, y yo creo que se está confundiendo con dogma con doctrina. Entonces, y también a propósito, en el artículo que has estado, bueno, me estoy dirigiendo a Tomás, aunque realmente va para toda la mesa, en el artículo de Gustavo Bueno, en el que habla de fundamentalismo, realmente hay un rescate de la idea de fundamento. Lo que pasa es que acotada, etcétera. Entonces, lo que quería era que comentaras un poco la distinción entre, pues eso, que la filosofía siempre debería, la filosofía en tanto filosofía, otra cosa es que en el discurso filosófico haya también pues, otro tipo de discurso necesariamente, porque la filosofía está implantada, etcétera, y se dirige frente a alguien, etcétera. Entonces, en ese sentido, ya digo que probablemente en el discurso filosófico está entrecruzado otro tipo de discursos ideológicos o nematológicos, pero la filosofía siempre es, más que atea o otra cosa, es impía, entonces, frente al dogma. Y entonces diferenciar filosofía dogmática de filosofía doctrinal. Muy bien, vale, estupendo. Eso es irnos al opúsculo, seguro que muchos de ustedes lo conocen perfectamente, ¿qué es la filosofía, ¿no? Que es una especie de oposición al libro de Ortega, ¿qué es filosofía?, sin artículo. Implícitamente yo veo ese contraste, pero bueno, me remito directamente al asunto. Precisamente don Gustavo en ese opúsculo pues distingue 4 tipos de filosofía, es decir, la filosofía histórica, que es el conocimiento del pasado, filosofía dogmática, que sería la filosofía perennis, el creer que hay unos principios inamovibles, etc. Una filosofía objetiva, que es la que practican fundamentalmente, no voy a extenderme mucho más, por ejemplo, en las opiniones espontáneas de los científicos cuando quieren hablar de todo, cuando quieren hablar del universo, del cosmos, etc., y que cuando se les entrevista, pues que es un científico como la copa de un pino, pues es el que nos va a dar las claves sobre el universo, etcétera, etcétera. Y estos señores, pues sin saberlo, pues recurren, claro, a algo que no pertenece a su campo, que no tiene que ver con sus categorías, que dominan perfectamente y ahí no se les podría replicar, y entonces están haciendo una filosofía que suena mucho a la filosofía presocrática, lo que decía Tales, lo que decía Anaximandro, lo que decía Demócrito, y que entonces pues podríamos decir que la filosofía de verdad, la que llamamos filosofía crítica con esas acepciones de la palabra crítica, es aquella que no se conforma con la filosofía histórica, aunque la tiene que incorporar, que no es dogmática, porque la filosofía no es perennis. ¿Por qué? Pues porque las ideas surgen de los conceptos, y los conceptos están cambiando, y se están enfrentando unos a otros, y entonces precisamente desde esa concepción de una filosofía que se hace con ideas que no salen de la mente humana, sino que como ya están en marcha las técnicas, las ciencias y que usan conceptos, pues naturalmente los conceptos de esas disciplinas pues no son comunicables unos con los otros, no encajan.
eso sería la ciencia unificada, sino que chocan, y entonces en el choque, además de saltar chispas, pues surgen las ideas. Y la filosofía se ocupa precisamente de esas entidades, ¿verdad?, terciogenéricas, que permiten, naturalmente, pues hablar del cosmos, del hombre y de todas las cuestiones. Entonces, resumiendo, hay dogmas en el sentido religioso de la palabra, artículos de fe, la teología dogmática, sin duda alguna. Hay filosofía dogmática que no hay que confundir con los dogmas de la teología, sino que es esa filosofía perennis de creer que las ideas son eternas y que no se han acomodado al curso de los tiempos y al cambio y a la aparición de nuevas ciencias, de nuevas disciplinas, de nuevas técnicas, etc. Entonces la filosofía crítica tiene que estar al tanto de todo eso, precisamente para ver si hay que reconstruir una idea que ya ha quedado desfasada, claro, porque esto es lo que ha sido siempre, ¿no? Y esto es, ¿no?, crítica, tanto a los dogmas como pues a la filosofía dogmática. Yo creo que con esto... ¿Alguien quiere decir algo más? Tres, dos... Pues nada, entonces lo que hacemos es adelantar el descanso. Tenemos media hora, hasta las 11:30 en punto empezamos. Aquí en el entorno tienen 2 cafeterías y así viene bien, en lugar de un cuarto de hora, media hora para conocernos mejor.